¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir los próximos minutos junto a ustedes y hoy ocupándonos de dos temas importantes. Vamos a estar hablando del sector vitivinícola aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo porque se han registrado heladas tardías, algo que parece repetitivo todos los años, pero bueno, nos tenemos que ocupar del tema. Vamos a conversar con Mauro Sosa, que es del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, para ver cómo está el panorama, cómo lo han vivido. Y sobre todo, cómo es el proceso de recuperación, más allá incluso de lo que pueda llegar como una política pública, una ayuda por parte, en este caso, del gobierno de la provincia. ¿Qué significa para los productores también tener que padecer una helada tardía? Y también vamos a hablar de cómo está atravesando este momento económico de la Argentina este sector productivo por excelencia en la provincia de Mendoza, las dificultades y las expectativas, teniendo en cuenta que, bueno, habrá cambios en un gobierno nacional o también puede ser que se dé la continuidad, algo que sí ya está claro va a suceder en la provincia de Mendoza porque en diciembre asumirá Cornejo. Le vamos a preguntar, por supuesto, a Mauro Sosa cómo ven el panorama justamente pensando ya en una nueva gestión, tanto provincial como nacional. Eso por un lado, pero por supuesto nos tenemos que meter de lleno en los últimos días de la campaña electoral. Estamos a días de una nueva elección presidencial, ya definiendo quién regirá nuestro destino como país a partir del 10 de diciembre. Lo vamos a analizar con Lucas Romero, que es politólogo de la consultora Sinopsis, es su director. Y bueno, ellos han estado haciendo, por supuesto, un sondeo de cómo está el panorama y es real que hoy por hoy hay como una especie de empate técnico, como le dicen, entre Javier Milei y Sergio Massa. Mucho se habla de que los que van a estar definiendo sin duda serán los que hoy tal vez no saben a quién votar, no tienen definido el voto. Bueno, le vamos a preguntar a Lucas Romero cómo lo ven ellos desde la consultora, pero también vamos a hablar un poco de los candidatos, de las propuestas, si es que las hay, y cómo ven el panorama pensando en esta elección. ¿Cómo va a ser el recuento? Si podemos llegar a tener datos concretos inmediatamente, cuando justamente se puedan acceder a esos datos el domingo de la elección, el próximo domingo. Bueno, vamos a hablar de todo eso aquí en Chat Político. Así es que les pedimos a ustedes que se queden. Va a ser muy interesante el programa. Hemos tenido el paso de Milei hace unos días aquí en la provincia de Mendoza y sin duda estamos viviendo jornadas muy interesantes y también intensas, donde por ahí hay incertidumbre por parte de algunas personas y algunos ya tienen el voto decidido. También le vamos a preguntar a Lucas cómo impactó de pronto el apoyo que recibió Milei de parte de Pato Bullrich, de Patricia Bullrich y también de Mauricio Macri. Todo eso lo vamos a estar analizando en un ratito nada más, después de la pausa, porque nos tenemos que ir a un corte. Estamos en www.unidiversidad.com.ar y ustedes ya saben que si quieren tomar contacto con nosotros, las redes están siempre presentes en Twitter, en Facebook e Instagram, presentes con Señal U, por supuesto. Nos vamos al corte, enseguida regresamos. Bueno, aquí en la provincia de Mendoza estamos viviendo como semanas en las cuales podemos vivir distintas situaciones en cuanto a lo meteorológico. Jornadas como muy cálidas, muy de verano, también de pronto la llegada de un descenso de temperatura que incluso nos puede provocar heladas tardías. Octubre y noviembre han estado marcadas por jornadas como las que mencionamos y es por eso que vamos a estar hablando del impacto que puede tener esto en el sector productivo, pero vamos a hablar en general de cómo está atravesando también el hoy por hoy el sector productivo vitivinícola, el sector vitivinícola de la provincia de Mendoza. Estamos en el 30 de la TDA, esto es Chat Político. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de Unidiversidad en YouTube. Vamos a hablar de este tema con Mauro Sosa, que es del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, a quien tenemos en comunicación. Mauro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Ustedes, espero que bien. Gusto en saludarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, primero nos interesaba saber un poco cómo está el panorama después de lo que pasó en el mes de octubre, también en los primeros días de noviembre, donde el descenso de temperatura ha provocado heladas tardías. Todavía sabemos que están en etapa de evaluación de los daños que puede haber provocado en las hectáreas
que han estado afectadas. ¿Cómo afrontaron, digamos, el primer momento ustedes? Bueno, la verdad que si hay una época del año que se espera con incertidumbre y en silencio, digamos, son los últimos días de octubre, la segunda quincena de octubre en adelante, ¿no? Hasta pasar ya el mes de noviembre. Dado que los antecedentes en la materia de heladas siempre han estado alrededor de estas fechas y en algunos de ellos son recordados tristemente, ¿no? Como aquel 4 de noviembre de 1992, que dejó prácticamente sin producción a la provincia de Mendoza. Sí. En este caso, por supuesto, ha sido muy sectorial, ha sido muy diverso cómo se ha planteado el fenómeno de la helada en la provincia. En la zona este en particular, ya vamos por quizás la tercera helada significativa, digamos, ¿no? Dentro de la magnitud en la que se han presentado este año las mismas. Quizá una cuarta haya pasado también, pero de estas tres se han presentado muy sectorialmente, muy sectorial en términos de muy por sectores, sí. En la región con distancia significativa de un lugar a otro, y las evaluaciones así a ojos vista no dan cuenta de un gran daño, pero ¿qué pasa? La helada tiene esta particularidad de mostrar un daño y ocultar el más importante, que es el que después se termina verificando en la elaboración. Claro. Y también el momento en que esa helada se presenta. Esta última, que sabemos que en otros lugares de la provincia ha sido severa, si bien también se presentó sectorialmente, se lo hace en un momento de plena floración, en donde más sufre, digamos, la planta cuando se encuentra con temperaturas por debajo del cero. Entonces, vamos a terminar de hacer las evaluaciones, esperar a ver qué daño se puede cuantificar por este momento, pero lo que he podido recoger en las opiniones de los productores es la preocupación por aquel daño oculto, más que se pueda ver por este fenómeno, ¿no es cierto?, de plena floración en la que se encontraba la planta en esta última helada. Claro, porque eso obviamente es el detalle que hoy no se conoce y que puede ser más dañino, si le queremos poner una palabra. Mauro, claro. Usted hablaba de, bueno, hay datos históricos en cuanto a heladas. Me acuerdo incluso también algunas que se dieron el año pasado que fueron realmente con consecuencias realmente muy fuertes para el sector productivo. ¿Cómo es la recuperación cuando se produce una helada tardía? Más allá de pronto la asistencia que pueda llegar el Estado, hablemos de lo estrictamente productivo. ¿Qué sucede con las plantas, con los viñedos? Y si realmente al año siguiente se puede esperar algo de la cosecha siempre y cuando no vuelva a pasar. Tengamos en cuenta tal vez un panorama absolutamente optimista. ¿Cuánto tarda una planta en recuperarse y sobre todo el productor también en recuperarse? Claro, hay dos víctimas ahí, ¿no es cierto? Pero eso depende mucho del estado de la planta y por supuesto del daño que haya recibido. Una planta herida por una helada, digamos, y que se haya encontrado en un momento que es una planta vigorosa, joven, que tiene todos los cuidados culturales anuales, etcétera, bueno, puede llegar a recuperarse de un año para otro de alguna manera. Pero aquellos viñedos, que son muchos en la provincia, que vienen de cierta decrepitud, que vienen teniendo problemas con el agua, que vienen teniendo problemas de floración y de productividad, y de pronto se encuentran con que lo poco que dan lo impacta una helada, como las que, por ejemplo, tuvimos el año pasado nada más, ¿no es cierto? Que no fue como la del año 92, pero son heladas severas que atentan contra la cuantía de la producción y por ende la salud de la planta. Y quizás no se recupera o se tarda 2 o 3 años en recuperarse. Claro. De hecho, hay gente que queda fuera, hay productores que quedan fuera del esquema, es una helada importante porque encima normalmente están acompañados también después de granizos o de otro tipo de fenómenos climáticos que terminan por dejar afuera del esquema económico por ese año o quizás para siempre a un productor. Entonces depende mucho del estado de la planta y de lo que se puede hacer después. Vos hablabas de ayudas del gobierno, bueno, de pronto puede haber alguna ayuda en algún tipo de producto, pero si el productor está con dificultades económicas, en donde ya no puede mantener el personal, en donde ya no puede recurrir quizá a las maquinarias, etcétera, y es muy difícil que a veces que se recupere.
Usted también planteaba por ahí que el riego también o el agua es fundamental para ver cómo está una planta. ¿Cómo, ya que usted hizo referencia al tema del agua, cómo están trabajando con eso? Porque venimos hablando de una situación complicada para este recurso en la provincia de Mendoza, en el sector productivo. Si hay falencias, ¿cuáles han sido? Bueno, en los últimos años hemos tenido naturalmente una carencia del recurso hídrico. Sí. Se ha administrado desde el Departamento General de Irrigación, las inspectorías de cauce, etcétera. Se ha manejado con el criterio de poder distribuirlo en el momento y tiempo oportuno, ¿no es cierto?, para que rinda. No ha sido suficiente, pero bueno, hemos tenido que arreglárnosla con lo que ha habido. Y eso indudablemente se ha notado, más allá de las otras variables que pueden haber impactado en la producción, en la cantidad de uva. Se esperaba y se esperó y parece que va a ser así, que este año esto se revierte de alguna manera un poco, pero sin duda que estamos frente a un problema que debemos administrar de otro modo, y ya hace varios años que se tiene y se va tomando conciencia de esto. Desde el punto de vista climatológico, hay que seguir teniendo en cuenta que necesariamente tiene que haber una adaptación. Esa adaptación tiene que ver con el uso y la administración de ese escasísimo recurso, que es el agua, que más allá de tener un año de alivio porque nevó un poco más o porque se dispone de caudal, es justamente el momento oportuno para mejor administrarlo. Eso tiene que ver con la incorporación de tecnología, tiene que ver con revisar los modos de riego, tiene que ver con también ver las experiencias que están teniendo otros países y que han podido afrontar de otra manera los momentos de escasos de agua. Así que creo que este es otro de los desafíos que tiene hoy el sector vitivinícola, si logra sortear todo aquello que son los desafíos económicos, que es aquellos que le permite seguir o no en la actividad. Tal cual. Usted hablaba de esto de optimizar el aprovechar mejor este recurso que es el agua, y se viene hablando de cambiar como el sistema de riego, mejorarlo, optimizarlo, pero eso también significa una inversión, y a partir de eso el poder del propio productor, pero también por ahí la ayuda de un gobierno es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio que es además debe ser cultural para que se instale en cada uno de los productores en este caso de la provincia. Sí, es un juego que hay que hacerlo entre las dos partes, entre el Estado, que debe generar la infraestructura necesaria para que ese recurso canalizado pueda llegar al productor, y la responsabilidad de ese productor, en la medida en que pueda sus posibilidades económicas, realizar las inversiones del caso, en donde vuelve a jugar ahí ya el gobierno. Una cosa que juega el Estado y otra que juega el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno de turno, por llamarlo de alguna manera, tener los recursos necesarios para poder ofrecerlos y el productor pueda tomarlos, devolverlos y generar un círculo virtuoso, en donde un riego por goteo o un dique o lo que fuese pueda ser utilizado por la mayor cantidad de productores de una región, y así o generar otro tipo de tecnología como tiene el Estado de Israel y otros más, ¿no es cierto? Sí. Que son realmente pioneros en cómo utilizar una gota de agua. Mauro, me quiero meter un poco cómo están atravesando ustedes la economía actual que tiene nuestro país, y esto lo digo porque, bueno, hay dólares diferenciales para distintos sectores productivos, para las economías regionales. ¿Cómo han estado trabajando ustedes? ¿Cuál es el panorama que tiene hoy el sector vitivinícola? Y el sector sigue con dificultades, con muchas dificultades, y ya parece prácticamente como algo crónico, ¿no? Porque el tipo de cambio no ha ayudado a la competitividad del sector, que ha perdido dicha competitividad de la mano de la inflación, lo ha perdido de la mano de falta de acuerdos comerciales con terceros países, sean bilaterales, unilaterales, multilaterales, etcétera. Todo esto que venimos diciendo hace tantos años, tantas décadas, si me permitís, y nadie ha podido o ha querido corregir. Y eso nos va dejando afuera del mundo. Basta con ver la caída de las exportaciones de los primeros 8 meses de este año, 9 meses ya. Las 9 meses, que nos da casi un 36% de caída en las exportaciones de vinos y mostos, para darse cuenta de que esto es prácticamente algo que ya se ha transformado en algo crónico, ¿cierto? No hay manera de que se entienda de que las economías regionales no le hace falta una
en la coyuntura una ayuda como puede ser un dólar diferencial, ¿no es cierto? Porque el problema sigue estando en la brecha entre lo que es el dólar oficial y el dólar de exportación. Porque si por un momento ese dólar diferencial ayuda a la exportación, por otro lado tenés un dólar que no ayuda a las importaciones en una actividad que depende en muchos de sus insumos de dicha importación, que es uno de los graves y severos problemas que hoy tenemos, ¿no? Tanto para lo que es agroquímico como para lo que es vestir una botella o para lo que fuese, ¿no es cierto? No tenés insumos. Entonces, es muy difícil así que se pueda desarrollar cualquier economía regional, más aún como en el caso de la vitivinicultura, que si bien tiene un mercado interno importante, también está demostrando una caída, y eso ya también tiene que ver con el derrumbe que ha tenido el poder adquisitivo del consumidor. Tal cual. Y la competitividad frente a otras bebidas que de pronto tienen otros recursos para hacer frente a la coyuntura, pero a la larga también tienen problemas y tan graves como tiene hoy la vitivinicultura. Esto significa que hay gente que va a ser expulsada, o que es así, o que está siendo expulsada en los últimos años. De hecho, lo demuestran las estadísticas del INB, que dan cuenta de una desaparición de hectáreas de viñedo en la provincia, que nosotros entendemos que es un número que todavía no refleja la realidad, ya que se requiere todo un trámite para darle baja a un viñedo, y acá en la zona este, por ejemplo, se estima que es 3 o 4 veces más de lo que oficialmente se pueda reconocer, ¿no es cierto? Que no lo reprochamos, estamos diciendo que hay mecanismos que a uno le permiten sincerar un número y demostrarlo, que es la dada baja del viñedo, y otra es la que abandona el productor para dedicarlo a un negocio inmobiliario. Que es una tendencia que ha crecido y mucho, ¿no? Claro, o alquilarlo para otras actividades agropecuarias, ¿no es cierto?, que tienen otros mercados y otras posibilidades y otra lógica dentro de un año de trabajo. Y esos productores, que cada vez que, yo no me canso de decir que cada vez que una hectárea, que un litro de vino, o un punto en el consumo de vino cae, un punto, si caemos de 18 a 17 litros, son 4.600 hectáreas de viñedos que se pierden. Claro, es mucho, entonces, ¿no? Es mucho. Entonces, y eso tiene que ver con un desarraigo rural, empieza a haber consecuencias, digamos, en un encadenamiento de consecuencias no deseadas. Claro. Claro, porque uno cuando habla estadísticamente y específicamente del número, como usted lo hacía recién, de la caída en el consumo del vino, uno está hablando tal vez de litros, ¿no? Pero eso va mucho más allá, porque tiene que ver con una producción, con la generación de empleo, con muchas otras facetas que son un poco, es mucho más amplio de solamente pensar en se consumen menos litros de vino. Exactamente. Hay que tener una mirada amplia sobre este tema, porque si no corremos el riesgo de equivocarnos hasta en el diagnóstico. Cada medida que se tome tiene consecuencias, como ocurre en cualquier ámbito, y en el sector vitivinícola, que tiene una cadena tan tupida, digamos, ¿no es cierto?, de eslabones, de donde cada eslabón aporta y vive insertado en relación a lo que le pasa al otro y en condiciones de lo que le ocurre al resto. Indudablemente que cuando se cae medio litro de vino ya tenemos un problema directamente en los sectores rurales, ¿no es cierto? Mauro, los sectores rurales que a su vez se trasladan después a los sectores urbanos, porque esa gente que se va de la finca, un productor quizás se pueda vender su finca y lo vende, no sé, o la alquila, claro, pero ese trabajador, ese contratista de viña, ¿no es cierto?, ese obrero de viña, que estaba allí arraigado, tenía una casa, bueno, se traslada con su familia al centro, en un estado de pauperización, y empieza otra cadena de problemas. Mauro, ¿qué expectativas tiene usted con relación al gobierno, ¿no? Pensando en que asumirá un nuevo gobernador en la provincia de Mendoza y se entiende, todavía no está definido, tendremos un nuevo gobierno nacional también. Me imagino que obviamente todo esto genera un poco de incertidumbre, pero también expectativa en el sector. Sí, yo creo que son las dos palabras indicadas, incertidumbre y expectativas. La incertidumbre relaciona al gobierno provincial, de alguna manera conocemos, ¿cierto? Porque el gobierno de Mendoza va a ser una suerte de continuidad, sí, tanto del gobierno actual como del anterior, que también estuvo al frente de Alfredo Cornejo. Y eso nos depara quizás saber
cómo movernos y con quién movernos, con quién hablar, con quién sí o con quién no, digamos. Es un panorama un poco más predecible, por más que el gobernador sea otro, se entiende que al ser de la misma corriente es predecible, ¿no? Es claro, y hay más fluidez quizás en el contacto de la gente que viene, etcétera. Uno tiene otro conocimiento, pero a nivel nacional realmente no es una opinión personal, mi opinión puede llegar a ser otra, pero institucionalmente no se ha conversado en términos partidarios, pero sí en términos de desconcierto. Hay un gran desconcierto porque no se ve y además porque hay una sensación de que todo lo que se dice está en tela de juicio. Hace poco alguien decía, todos esperan el debate presidencial. El debate no sé qué nos va a aportar. Si yo, supóngase, yo no les creo a ninguno de los dos que han quedado para el balotaje. Por más que debatan toda la vida, yo ya no les creo porque hay antecedentes casi psicopatológicos, digamos, de decir una cosa y hacer otra. Claro. ¿Sí? Aunque algunos lo ven como una picardía, otros lo ven como una táctica o una estrategia para ganar el electorado, lo importante es que cuando hablan de electorado hablamos de personas. Sí. Y uno siente por ahí que la están tomando el pelo. Entonces, imagínense cuando hay un capital a cielo abierto como es tanto en la producción, como es la inversión de una bodega, etcétera, y que digan que van a hacer cosas que ya se podrían haber hecho y no se hicieron. Claro. Uno tiene una cierta sensación de estar pasando por estúpido. Y eso genera una desconfianza. Entonces, a la incertidumbre, a la expectativa, está la desconfianza. Sin frente duda. a todo esto. Y esperar con desconfianza algo, yo creo que va restando no solamente energía, sino algunos años también. Mauro, nosotros le agradecemos como siempre que haya estado en contacto con nosotros y bueno, la esperanza la tenemos igual, ¿no? Más allá de lo que pueda dicen hacer. Que lo último que se pierde, Tal pero cual. Si ya la hemos perdido en otras ocasiones, no sé. Hay que ponerle fuerza y a seguir trabajando, no queda otra. Sí. Mauro, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, bueno, dándonos un panorama de cómo está la situación, sobre todo después de las heladas tardías. Parece un tema repetitivo, pero bueno, nos tenemos que ocupar de ese tema como mendocinos y mendocinas y al mismo tiempo teniendo en cuenta cuál es el panorama que puede estar atravesando hoy el sector vitivinícola a partir de esta realidad, pero también a partir de la economía que está atravesando nuestro país. Momento de ir a una pausa. Recuerden, si quieren volver a ver la nota, www.unidiversidad.com.ar. Bueno, seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Estamos en Señal U. Recuerden que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver el programa. Nos vamos a meter en esto que estamos viviendo los argentinos, que es el último tramo de la campaña pensando ya en el balotaje. Y vamos a hablar con Lucas Romero, politólogo de la consultora Sinopsis, a quien tenemos ahí en comunicación. Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? Claudia, el placer de estar conectado con ustedes. ¿Cómo andan? También para nosotros con vos. Bueno, hablemos un poquito del panorama, porque después del resultado de las PASO, con una diferencia bastante importante entre Sergio Massa y Javier Milei, digamos en los resultados, en la cantidad de votos y en los porcentajes, hoy el panorama, y ya en estos últimos días de campaña, parece estar bastante parejo. ¿Qué analizan ustedes desde la consultora? Sí, efectivamente, esa es la trayectoria que estamos viendo, un resultado de la elección general que marcó una diferencia a favor de Massa de un poco más de 6 puntos, pero el acuerdo político alcanzado por Javier Milei con dos protagonistas claves de la dirigencia opositora, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la tercera candidata en discordia en esa elección general, bueno, produjo un efecto en la escena que es que facilitó una transferencia de apoyos mayoritariamente de los votantes de Bullrich hacia Milei. Sí. Y esto es lo que efectivamente ha vuelto este tramo final hacia la elección del 19 de noviembre, una elección pareja, competitiva. Estamos viendo diferencias entre los dos candidatos dentro de los límites del margen de error muestral. Es decir, tenemos una elección pareja y el número de indecisos, de votantes blancos o de votantes que dicen ausentarse el próximo 19, supera, más que duplica, la diferencia entre los dos candidatos. Por lo tanto, es un escenario abierto
que va a tener en estos últimos días, bueno, momentos de mucha tensión porque hay todavía votantes bajo disputa que pudieran inclinar la balanza para un lado y para el otro. Se entiende que los candidatos van a ir por esos votos, porque el panorama que vos nos estás pintando, Lucas, obviamente ellos lo tienen más que claro, ¿no? Sí, a ver, los votantes que están bajo disputa, los votantes que están tratando de seducir los candidatos, son votantes que si no los han seducido hasta esta altura del partido, probablemente no los convoquen por el encanto, sino por el espanto. Claro. Y esto es lo que habitualmente ocurre en los procesos de segunda vuelta. Es decir, bueno, se empieza a poner mucho más el foco en los defectos del rival, en lo que el rival pudiera generar de sentimiento refractario en esos votantes, porque lo que se intenta es que esos votantes se terminen inclinando por rechazar lo alternativo, por rechazar al rival. Entonces, en ese sentido, Massa ha venido, bueno, poniendo el foco en algunos rasgos de la personalidad, en algunos rasgos que han sido rasgos que han generado inquietud, temor, dudas en alguna porción de los votantes opositores en relación a Milei. Y Milei está tratando de poner el foco en la coyuntura, en el contexto, en la realidad económica, ¿no? Tratando de despertar ese sentimiento de rechazo en esos votantes bajo disputa a la idea de darle o de favorecer la continuidad de este gobierno, un gobierno que no ha ofrecido en ese sentido resultados positivos. Un poco esta es la disputa que hemos venido viendo y va a ser la disputa hasta el final, porque de vuelta, a esos votantes que hoy se están intentando seducir, se los va a convocar más por el espanto que por el encanto. Sí, da la sensación de, y uno que está todo el tiempo con la información de la opinión del público, de la gente, da la sensación de que voto a tal candidato porque no quiero que gane el otro, ¿no? Sí, esto parece una pelea entre dos coaliciones, la coalición de los que no quieren que gane Massa y la coalición de los que no quieren que gane Milei. Y dentro de esa coalición se han desdibujado diferencias y se juntan votantes de diferentes preferencias y de diferente perfil ideológico, pero que los une el sentimiento de evitar que gane el otro. Y esto es lo que se ha ido construyendo en un proceso que arrancó con 27 fórmulas presidenciales, terminó con 2, y 2 muy particulares, ¿no? Porque, de vuelta, tenemos al candidato oficialista, ministro de Economía, en este contexto económico, con estos resultados económicos y con chance de competir, y del otro lado, un candidato nuevo, inexperto, que ha irrumpido en la escena con mucha inexperiencia, se lo ha notado falto de una estrategia inteligente a Milei a lo largo de toda la campaña. Es más, hoy el principal foco de la campaña negativa de su rival son sus propias declaraciones de tiempo atrás. Es decir, un candidato que ha ido construyendo y ha ido aprendiendo de lo que implica transitar la escena pública, de la responsabilidad que tiene que tener uno para hacer determinadas declaraciones, y ha intentado corregir eso, sobre todo después del acuerdo con Macri, ¿no? Hubo ahí, después del acuerdo con Macri y con Bullrich, hubo una suerte de Milei un poco más moderado, que ha morigerado esos rasgos que tú generan en buena porción del electorado, un poco tratando de capitalizar lo que es un rasgo estructural, Claudio, en la escena, que es que la mayoría de los votantes demanda cambio. Hay una escena que tiene una mayor predisposición de voto opositor. Es esto lo que no está pudiendo capitalizar Milei como candidato opositor, y es esto lo que le abre la chance al candidato oficialista de, bueno, disputar la elección y ver si puede reelegir. Lucas, da la sensación, porque la gente también reclama, ¿no? Mucho se dijo de Milei vino a ser la voz de aquellos que estaban muy enojados, de aquellos que también querían un cambio, de que los que estaban enojados de la casta, fue parte de esa frase de la cual tampoco se despega, más allá de que el trato también y ese acercamiento lo ha tenido con parte de ese sector que él criticaba. Vos lo decías, Lucas, ¿no? Le sumó y mucho a Milei, digamos que ese acuerdo le dio réditos, pero más allá de eso, a veces da la sensación que no hay una propuesta concreta. Mucho se apoyó en el tema de dolarizar, de terminar con el Banco Central, pero cuando se quiere hablar de propuestas, de cómo podría aplicar algunas medidas que había anticipado, no hay. Y tampoco hay definiciones en quiénes podrían ser parte de su gabinete. Hay una cuestión de vacío y la gente por ahí está reclamando. Falta poco para llegar a la elección y no hay respuestas por parte al menos de Milei en eso, ¿no? Sí, y es correcta el señalamiento. A ver, yo digo que acá hubo un candidato oficialista que tuvo una estrategia
inteligente para los desafíos que enfrentaba el oficialismo y que ha sido la estrategia que ha sido diseñada para construir la mayoría ganadora. Massa necesitaba que ocurran determinadas cosas para poder aspirar a competir en esta elección. Y muchas de las cosas que necesitaba ocurrieron. Por ejemplo, que el candidato opositor moderado, el más peligroso para una segunda vuelta para Massa, quedara fuera de juego en la primaria, Horacio Rodríguez Larreta. Y después que Milei le ganara a Bullrich en ser el representante de la oferta opositora en la última vuelta. Estas tres ofertas opositoras, Larreta, Bullrich y Milei, presentaban propuestas muy distintas. Eran propuestas que a lo mejor reunían un apoyo minoritario dentro del campo mayoritario opositor, pero no eran ninguna de las tres propuestas que estaban en condiciones de consensuar amplios consensos, de reunir amplios consensos. Entonces, fue una disputa interna entre los candidatos opositores que a medida que avanzaban en las instancias debían volverlas más generales, volverlas más amplias. Y esto es lo que termina deshilachando un poco la propuesta opositora, porque Milei arrancó teniendo un programa muy disruptivo, pero fue un programa que le permitió reunir solo el 30%. Y acá se gana con el 50+1. Entonces, cuando uno tiene que construir una mayoría ganadora, muchas veces uno tiene que tener posiciones que sean capaces de ser avaladas por una mayoría. Y esto es lo que creo que faltó en la oferta opositora. Una estrategia colectiva inteligente de todo el arco opositor que ofreciera propuestas concretas, alternativas a las propuestas que ofrecía el oficialismo. Y esto creo que es lo que se ve reflejado en tu pregunta, ¿no? La ausencia de una idea central de qué es lo que propone Milei y qué es lo que propone la oposición, porque hoy Milei está siendo apoyado por actores de Juntos por el Cambio en una suerte de coalición opositora que busca que este gobierno no continúe gobernando. Es decir, parte del proceso explica este déficit que señalas. Lucas, hay otra situación y ya hablamos un poco de Massa en esto. Vos hablabas, bueno, el panorama electoral se le dio tal vez como quería Sergio Massa, pero la economía no está pasando lo mismo con la economía. Digo, estamos en una crisis que parece de la cual no salimos, en la cual él también es protagonista porque es el ministro de Economía. Digo, tal vez eso es lo más complicado para él y es que lo que lo tira hacia atrás, ¿no? O lo que lo ancla pensando en el resultado electoral. Sí, a ver, volviendo a esta idea de las campañas negativas en instancias de segunda vuelta, uno podría decir, bueno, la campaña negativa de Massa está focalizada en presentar dudas e inquietudes sobre la figura de Milei, y es evidente, es obvia, es clara. Ahora, la campaña negativa de Milei la impone la realidad. Lo que daña la competitividad de Massa es la realidad. Milei solo tiene que hacer es contarla. Claro. Lo hizo muy bien Victoria Villarroel en su momento, en el debate de candidatos a vice, es decir, el señalamiento de la coyuntura, de la realidad, que es la que produjo esta escena de un electorado mayoritariamente demandando cambio, le permitirá a Milei ganar la elección. Él tiene que seducir a ese votante opositor, y la tarea para él es despejar las dudas y las inquietudes que hay en una porción del votante opositor sobre su figura, sobre sus ideas, que por momentos y al comienzo de todo este proceso eran ideas muy disruptivas, que a lo mejor no podían reunir el aval de toda esa mayoría opositora. Bueno, él las fue morigerando, un poco intentando ampliar su base de apoyo, pero apalancándose en la realidad. Es decididamente la realidad el foco central de las campañas negativas contra Massa. Sin duda. Lucas, ahora la pregunta va por el lado de esta neutralidad que han dicho tener varios referentes políticos. Neutralidad a medias, porque pintan una neutralidad, o al menos la pintaban en un comienzo, pero después dicen, no, queremos que se vaya al kirchnerismo. Digo, me parece que esa neutralidad queda de lado cuando ya plantean esa posición, ¿no? Más allá de que mucho se dice de que Massa no es kirchnerista, pero está dentro de un gobierno que tiene muchos componentes kirchneristas. Sí, yo te diría ahí, Claudia, que la neutralidad de la dirigencia o de los dirigentes no es representativa de la neutralidad de la gente. Sí, eso es real. Es decir, hay muchos menos neutrales votantes que dirigentes.
Esto tiene una explicación, porque la dirigencia opositora está en una disyuntiva. Es decir, ellos van a seguir protagonizando la escena desde algún lugar. Sí. Hay algunos que van a ser gobernadores, hay otros que van a ser diputados, hay otros que van a ser senadores. La definición de un posicionamiento puede desperfilar el lugar desde donde se va a ejercer ese rol opositor. Entonces, la mayoría de la dirigencia ha optado por una salida, vamos a decirla salomónica, que es, bueno, yo me voy a tener presidente. Ahora, eso no implica que quieran participar de la pelea, y es ahí donde aparece esa presidencia cegada que vos marcás. Es decir, yo voy a ser presidente, pero no me gusta este. Y los tenemos de los dos lados. Tenemos los presidentes antigobierno y los presidentes anti-Milei. Entonces, creo que obedece y responde a esta necesidad de mantener cierto margen de acción, de no encolumnarse detrás de un dirigente del cual con el cual no comparten espacio, pero tratar de incidir en el modo más conveniente, del modo que el dirigente crea que debe incidir. Ahora, esa neutralidad que se ve forzada por el rol público que tienen los dirigentes no se ve tan significativa en el plano de la gente. Creo que ahí vamos a tener lo que tuvimos en 2015, que es que proyectábamos que podía haber mucho voto blanco, y finalmente el voto blanco en 2015 fue muy bajo. Entre voto blanco y voto nulo en el balotaje de 2015 hubo apenas 2,5% de los votos. Entonces, yo creo que acá, no sé si vamos a llegar a un nivel tan bajo, por ahí tenemos un poco más, pero vamos a estar lejos de lo que en algún momento imaginábamos como posible, de un nivel de voto blanco de 2 dígitos. Seguramente de acá al momento de votar, ese caudal de votantes en blanco se va a ir decantando, porque la polarización de la disputa política entre los candidatos los empuja un poco para, bueno, terminar de inclinarse para un lado o para el otro. Probablemente es lo que termine de ocurrir de aquí al momento de votar. Pensando en el domingo de elecciones, ¿cómo entendés que puede ser el tema del recuento de votos, conocer los datos? ¿Vamos a estar, desde los medios siguiendo el voto a voto? Porque uno entiende que hoy por hoy hay una cercanía entre uno y otro en cuanto a la intención de voto de los argentinos y argentinas. ¿Cómo ves el panorama de ese domingo? Bueno, la complejidad del escrutinio es inversamente proporcional a la diferencia que saque el ganador. Es decir, si vamos a una elección muy estrecha el domingo, vamos a tener un escrutinio lento, complicado, con denuncias y sospechas. Esto habitualmente ocurre y que quizás pueda demorarse en términos de conocer la resolución final. Si vamos a un escenario en donde esa paridad que estamos viendo se termina de inclinar para un lado o para el otro, con un poco más de margen, bueno, tendremos un escrutinio que debería ser rápido, porque el conteo de balotaje es un conteo más fácil. Claro. Todo el proceso es más sencillo, pero, bueno, tuvimos, por ejemplo, en 2015, si ustedes le recuerdan, una elección que en el comienzo mostró una diferencia muy amplia a favor de Macri. Sí. Tal es así que generó la decisión de Scioli de reconocerle el triunfo a Macri, algo que fue cuestionado después, porque la elección terminó siendo muy pareja. Y lo último que llegó de la contabilidad en aquella elección eran los votos del Gran Buenos Aires. Paradójicamente, la zona más favorable a Scioli, que fue la que achicó la diferencia y terminó mostrándonos un resultado muy parejo. Bueno, probablemente algo de esto ocurra si la elección es pareja. Tengamos un escrutinio lento y donde tendremos que tener paciencia. Si la elección es más holgada, bueno, podremos tener a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, probablemente ya los discursos de los candidatos, del ganador y del perdedor. Lucas, vos hacías referencia a esto de, bueno, vamos a estar peleando tal vez el voto, o muy pendientes del voto a voto, y van a aparecer, que ya es un clásico el tema de alguna que otra denuncia. Ya se viene instalando la posibilidad del fraude, de que exista fraude en esta elección. ¿No es subestimar un poco al sistema electoral que tenemos en la República Argentina, que cada 2 por 3 los venimos ponderando, pero llega un momento como este y es como habitual empezar a hablar de posibilidad de fraude? Sí, ahí yo diría, habría que tener cuidado con los términos, porque fraude implica o significa la posibilidad de que haya algún procedimiento irregular que altere el resultado de la elección. Sí.
todos los análisis de estándar, de calidad de nuestro proceso democrático, de nuestro proceso electoral, ha sido bueno. Todos los organismos que se dedican a auditar este tipo de procedimientos siempre han hablado de un procedimiento muy sólido, el proceso electoral en Argentina. La verdad es que no hemos tenido grandes inconvenientes, más allá de que todas las elecciones tenemos alguna que otra irregularidad señalada por alguno que otro candidato. Sí. La verdad es que no hemos tenido inconvenientes en esa materia. Uno también, descarta que pueda ser parte de una estrategia para concientizar e involucrar a la gente en la fiscalización. Pero yo me imagino que no vamos a tener grandes inconvenientes. Por suerte tenemos un proceso electoral que tiene muchas cosas para corregir, pero que en términos de su calidad y de su, vulnerabilidad nos muestran ciertas garantías. Así que esperemos que sea un proceso confiable, en el cual depositen su confianza a todos los actores y que no tengamos inconveniente en reconocer el resultado, que no haya muchas irregularidades. Siempre las hay, pero para eso está el escrutinio definitivo, para eso están los fiscales, para eso están las autoridades de mesa, labrando las actas, y para eso está la justicia, que hace un proceso de conteo definitivo que intenta corregir esas irregularidades. Así que, bueno, no será más que confiar en que volvamos a tener un proceso limpio como lo hemos tenido en la Argentina en los últimos años. Sin duda. Lucas, muchísimas gracias. No, por favor, un placer, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Lucas Romero, politólogo de la consultora Sinopsis, bueno, haciendo una evaluación de cómo está el panorama a nada, ¿no? A días de lo que va a ser esta elección presidencial en la República Argentina. Nos tenemos que ir, gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Les pedimos que sigan, por supuesto, en contacto con nosotros a través de Señalú, y si quieren volver a ver el programa, por supuesto, también lo pueden hacer en nuestra plataforma de YouTube, Unidiversidad, y si no, también en nuestro sitio web, www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.